Nunca pensó que volvería a sentir algo, hasta que una noche, inmóvil en su propia oscuridad, descubrió a una mujer agotada durmiendo a su lado, y su corazón, por primera vez en años, volvió a latir. Hola, almas hermosas, y bienvenidos al canal Cuentos de Amor, el lugar donde el amor, el drama y los momentos inolvidables cobran vida. Estoy feliz de que estés aquí, listo para sumergirte en historias que acelerarán tu corazón, te sacarán lágrimas y te harán volver a creer en el poder del amor. Antes de empezar, quiero conocerlos a todos. Déjame un comentario y cuéntame desde qué país o ciudad nos ves, porque en el próximo video enviaré saludos especiales a algunos de ustedes, maravillosos espectadores de todo el mundo. Me emociona descubrir hasta dónde llega nuestra familia de historias de amor. Y si aún no lo has hecho, asegúrate de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de estas travesías emocionales. Prepárate para sentir, reír, llorar y enamorarte una y otra vez, porque cada historia que compartimos aquí es para ti. Ahora sí, que comience la historia. Rose ***. La mansión estaba en silencio. Un silencio pesado, sofocante, como si las paredes mismas hubieran olvidado lo que era la vida. Peter no necesitaba mirar el reloj para saber que eran las 2:17 de la madrugada. Siempre era la misma hora cuando el insomnio lo encontraba, o cuando él encontraba al insomnio. Sus ojos permanecían abiertos, fijos en el techo oscuro, sin moverse, sin poder moverse. El sonido constante de la máquina a su lado, un leve bip, 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 era lo único que le recordaba que seguía vivo. Y aún así, no se sentía así. No realmente. Había días, no, noches, en los que deseaba que ese sonido simplemente se detuviera. Pero no lo hacía. Nunca lo hacía. Porque su cuerpo había fallado. Pero su vida no había tenido la decencia de hacerlo también. Su mandíbula se tensó levemente, el único gesto que aún podía controlar con algo de dignidad. Antes, Peter era un hombre que llenaba habitaciones sin siquiera hablar. Un millonario respetado. Temido. Admirado. Dueño de empresas, decisiones, y destinos ajenos. Pero ahora era un hombre atrapado en una silla que ni siquiera podía mover por sí mismo. Dependiente. Vulnerable. Invisible. Y lo que más odiaba, observado. No necesito ayuda, había dicho cientos de veces. Pero siempre había alguien ahí. Siempre alguien respirando demasiado cerca. Siempre alguien recordándole lo que había perdido. Cerró los ojos con fuerza. Y por un instante, lo vio otra vez. El accidente. El sonido metálico. El giro brusco. El impacto. Y luego, la nada. Cuando despertó, el mundo había cambiado. Pero nadie se lo dijo directamente. Lo supo por la forma en que lo miraban. Por cómo evitaban ciertas palabras. Por cómo su madre lloraba en silencio. Por cómo los doctores hablaban de él, como si él no estuviera ahí. No volverá a caminar. Es un milagro que esté vivo. Tendrá que adaptarse. Adaptarse. Esa palabra le había dado más rabia que cualquier diagnóstico. Porque no quería adaptarse. Quería su vida de vuelta. Pero esa vida, ya no existía. Un leve sonido en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Pasos suaves. Cuidadosos. Como si alguien caminara en territorio prohibido. Peter no giró la cabeza. No le hacía falta. Sabía quién era. Lucía. La nueva empleada. La que no hablaba demasiado. La que no lo miraba con lástima. La que, simplemente hacía su trabajo. O eso parecía. Señor Peter, susurró ella, con voz baja. ¿Está despierto? Silencio. Siempre silencio. Era su forma de mantener el control. Si no respondía, no tenía que interactuar. Si no interactuaba, no tenía que sentir. Lucía esperó unos segundos. Luego suspiró suavemente. Lo imaginé. Se acercó despacio. El sonido de la tela al moverse. El leve roce de sus pasos sobre el suelo pulido. Todo era tan humano. Demasiado humano para alguien que había olvidado cómo se sentía eso. Ajustó ligeramente la manta sobre él. Un gesto simple. Pero firme. Cuidadoso. Como si él, aún importara. Peter frunció el ceño apenas. Odiaba eso. Odiaba cuando lo trataban con delicadeza.
como si fuera frágil. No lo era. O al menos, no quería serlo. Debería intentar dormir, murmuró ella. No esperaba respuesta. Y no la obtuvo. Pero aún así, se quedó unos segundos más. En silencio. Y por alguna razón, Peter no le pidió que se fuera. No como hacía con los demás. No como siempre hacía. Finalmente, Lucía se alejó. Sus pasos desaparecieron lentamente. Y la habitación volvió a quedarse en silencio. Pero algo era distinto. Algo pequeño. Casi imperceptible. Como una grieta en un muro que llevaba años intacto. En otra parte de la casa, lejos del lujo que todos admiraban, Lucía dejó caer su bolso sobre una silla desgastada. Sus hombros bajaron al instante, el peso del día cayendo sobre ella sin aviso. Se apoyó contra la pared y cerró los ojos. Solo un momento. Solo uno. Pero ese momento se convirtió en minutos. Su cuerpo ya no respondía al esfuerzo. Había trabajado todo el día, sin quejarse, sin detenerse, como siempre, porque no tenía opción, porque la vida no le daba pausas, ni segundas oportunidades. Su teléfono vibró suavemente en su bolsillo. Lo sacó con manos cansadas. Un mensaje. ¿Ya enviaste el dinero? Lo necesitamos. Lucía tragó saliva. Cerró los ojos. Sí, mañana, susurró, aunque nadie la escuchaba. Siempre mañana. Siempre prometiendo lo que aún no tenía. Se dejó caer en una silla. El cansancio no era solo físico. Era algo más profundo. Algo que se instalaba en el pecho. Y no se iba. Miró sus manos, ligeramente temblorosas. Y aún así, seguían trabajando. Seguían adelante. Porque detenerse no era una opción. Nunca lo había sido. Solo un poco más, murmuró. Pero su cuerpo no esperó permiso. Sus ojos se cerraron. Su respiración se volvió lenta. Y el silencio la envolvió. De vuelta en la habitación de Peter. Sus ojos seguían abiertos. Pero ya no miraban el techo. Miraban la puerta. Como si esperara algo. Como si no quisiera que la noche terminara igual que siempre. Y sin saber por qué. Por primera vez en mucho tiempo. No se sentía completamente solo. A veces, los momentos más pequeños cambian vidas enteras. ¿Tú qué crees? ¿Fue casualidad, o el comienzo de algo más? Te leo en los comentarios. Thought Balloon. La madrugada avanzaba lentamente, como si el tiempo también estuviera cansado. En la habitación de Peter, el aire se sentía distinto. Más denso. Más vivo. Sus ojos seguían fijos en la puerta. No sabía por qué. No tenía sentido. Nada en su vida tenía sentido desde hacía mucho tiempo. Y sin embargo, había algo que lo mantenía despierto. Algo que no era dolor, ni rabia, ni vacío. Algo nuevo. Algo incómodo. Un leve sonido rompió el silencio. Un golpe suave. Como algo cayendo. Peter parpadeó. Sus ojos se tensaron. El sonido no venía de su habitación. Venía del pasillo. Su respiración cambió apenas. Un impulso. Una inquietud. Algo dentro de él reaccionó. Pasaron unos segundos. Luego otro sonido. Más bajo. Más cercano. Su mirada se clavó en la puerta. Y en ese instante, algo que no había sentido en mucho tiempo lo atravesó. Curiosidad. Pero no podía moverse. No podía levantarse. No podía hacer nada. Solo esperar. Siempre esperar. El silencio volvió. Pero esta vez, no era el mismo. Era un silencio lleno de preguntas. Minutos después, la puerta se abrió lentamente. Un crujido leve. Casi tímido. Lucía entró. Pero algo era diferente. Su paso no era firme como antes. Era lento. Era estrado. Cansado. Demasiado cansado. Peter la observó. Con atención. Con una intensidad que no mostraba con nadie más. Lucía no habló. Ni siquiera lo miró. Solo caminó hacia la silla junto a la cama. Sus movimientos eran torpes. Como si su cuerpo ya no respondiera del todo. Se sentó. Exhaló profundamente. Un suspiro que no era solo aire. Era peso. Era agotamiento acumulado. Era vida. Peter frunció el ceño. Algo no estaba bien.
Pero no dijo nada. Nunca decía nada. Lucía se inclinó ligeramente hacia adelante. Apoyó los codos en sus rodillas. Sus manos cubrieron su rostro por un segundo. Y entonces, su cuerpo cedió. Lentamente. Sin aviso. Se recostó a un lado de la cama. Demasiado cerca. Más cerca de lo que cualquier empleado debería estar. Su cabeza quedó apoyada cerca del brazo inmóvil de Peter. Su respiración se volvió lenta. Profunda. Dormida. Peter se quedó completamente quieto. Pero por dentro, algo estalló. ¿Qué estaba haciendo? ¿Quién hacía eso? ¿Dormirse? ¿Ahí? A su lado. Sin permiso. Sin miedo. Sin cuidado. Su primera reacción fue rabia. Una chispa instantánea. Irresponsable, pensó. Pero esa rabia no duró. Porque al observarla mejor, algo cambió. Su cabello caía desordenado sobre su rostro. Sus manos, aún tensas, como si incluso dormida no pudiera relajarse del todo. Sus ojeras. Su respiración pesada. No era descuido. Era agotamiento real. Profundo. Brutal. Peter tragó saliva. Y por primera vez, no vio a una empleada. Vio a una persona. Una que estaba tan rota, como él. El tiempo pasó. No sabía cuánto. Pero no apartó la mirada. Algo en esa escena lo tenía atrapado. Ella no estaba actuando. No estaba fingiendo. No estaba tratando de agradarle. Ni de impresionarlo. Ni de cuidarlo por obligación. Simplemente, se había quedado sin fuerzas. Y eso era lo más honesto que había visto en mucho tiempo. Su mirada se suavizó apenas. Un gesto tan mínimo, pero tan significativo. Y entonces ocurrió algo que lo desconcertó aún más. No quería que se fuera. No quería que alguien entrara y la despertara. No quería que ese momento terminara. Porque en ese silencio compartido, él no era el millonario, ni el inválido, ni el hombre roto. Era, solo alguien. Y ella también. Solo alguien. Sin máscaras. Sin roles. Sin distancia. De pronto, Lucía se movió ligeramente. Un pequeño gesto. Su cabeza se inclinó más hacia él, rozando casi su brazo. Peter contuvo la respiración. Su corazón latió más fuerte. Más rápido. Inesperado. Y en su mente, una idea lo golpeó con fuerza. No recordaba la última vez que alguien había estado así de cerca. Sin lástima. Sin miedo. Sin obligación. Solo cerca. Sus dedos, inmóviles, parecían pesar más que nunca. Quiso moverse. Quiso reaccionar. Quiso. Nada. Su cuerpo no respondió. Nunca respondía. Pero esta vez, dolió diferente. No era frustración. Era deseo. Deseo de sentir. De tocar. De existir más allá de esa silla. Cerró los ojos con fuerza, intentando controlar lo que crecía dentro de él. Pero no pudo. Porque cuando los abrió otra vez, ella seguía ahí. Y algo dentro de él, ya había cambiado. El sonido de pasos en el pasillo rompió el momento. Rapidos. Alertas. Alguien venía. Peter tensó la mirada. La puerta se abrió de golpe. ¿Lucía? Una voz. Otra empleada. Y entonces lo vio. La escena. Lucía dormida. Demasiado cerca. Demasiado íntimo. ¿Qué estás haciendo? Susurró con urgencia mientras corría hacia ella. Lucía despertó sobresaltada. Confundida. Desorientada. Yo no. Se incorporó rápidamente. Demasiado rápido. Casi perdiendo el equilibrio. Sus ojos se abrieron al darse cuenta. ¿Dónde estaba? ¿Cómo estaba? Cerca de quien estaba. Lo siento mucho, murmuró, sin atreverse a mirar a Peter. Su voz temblaba. No de miedo, de vergüenza. La otra mujer la tomó del brazo. ¿Estás loca? Podrías perder el trabajo. Lucía bajó la mirada. Asintió. En silencio. Y por primera vez desde que entró, evitó completamente los ojos de Peter. Eso le dolió. Más de lo que esperaba. Más de lo que tenía sentido. Ella retrocedió. Un paso. Luego otro. No volverá a pasar, susurró.
y salió de la habitación. Rapidamente, como si huir fuera la única opción. La puerta se cerró, y el silencio volvió. Pero esta vez, era diferente. Más frío, más vacío. Peter siguió mirando la puerta. Fijo, inmóvil. Pero su mente no estaba en calma. Algo había ocurrido. Algo que no podía ignorar. Algo que no podía controlar. Y lo peor de todo, algo que no quería perder. A veces, un solo momento puede despertar lo que creíamos muerto. ¿Tú qué hubieras hecho en su lugar? ¿La habrías despertado? ¿O la habrías dejado quedarse? Te leo en los comentarios. Fapaloon. La puerta se cerró. Y con ella, algo dentro de Peter también se contrajo. El silencio regresó, pero ya no era el mismo. Antes era un refugio. Ahora, era una ausencia. Sus ojos seguían fijos en la puerta, como si esperara que se abriera otra vez. Como si ella fuera a regresar. Pero no lo hizo. Y eso, lo irritó más de lo que estaba dispuesto a admitir. Su mandíbula se tensó. Ridículo, pensó. Era solo una empleada. Una más. Alguien reemplazable. Alguien que no debía importar. Y sin embargo, importaba. Cerró los ojos con fuerza. No, no iba a permitir eso. No otra vez. No después de todo lo que había perdido. No después de aprender, de la peor manera, que todo lo que uno ama, eventualmente se rompe, se va o desaparece. No. Era mejor así. Solo. Controlado. Vacío. Seguro. A la mañana siguiente, la casa volvió a su rutina perfecta. Todo en orden. Todo impecable. Todo, falso. Peter estaba en su lugar habitual, frente a la ventana gigante que mostraba un jardín perfectamente cuidado. Pero no lo veía. Nunca lo veía realmente. Solo miraba. Sin observar. Sin sentir. Una enfermera revisaba sus signos vitales. Otra acomodaba su postura. Todo mecánico. Todo sin alma. Buenos días, señor Peter, dijo una voz nueva. No era ella. Lo supo de inmediato. No respondió. No porque no pudiera, sino porque no quería. Hoy tenemos terapia a las 10, continuó la mujer, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. El doctor insiste en que... No, interrumpió Peter, con voz baja pero firme. El silencio se instaló de golpe. La enfermera parpadeó. Señor, es importante para su... Dije, no. Su tono no fue más alto, pero sí más frío, más definitivo. La mujer dudó unos segundos. Luego asintió. Como usted diga. Y se alejó. Como todos. Siempre alejándose. Siempre dejando ese espacio, que él mismo construía. Pero lo que realmente lo inquietaba, no era la terapia. No era la rutina. No era su cuerpo. Era ella. Lucía no apareció en toda la mañana. Ni al mediodía. Ni por la tarde. Y Peter lo notó. Más de lo que quería admitir. Cada sonido en el pasillo lo hacía tensarse. Cada sombra que cruzaba la puerta le hacía levantar ligeramente la mirada. Pero nunca era ella. Y cada vez que no lo era, algo dentro de él se apagaba un poco más. Mejor así, se dijo. Esto es lo correcto. Pero su mente no cooperaba. Seguía regresando a la misma imagen. A la misma escena. Su cabeza apoyada cerca de él. Su respiración tranquila. Su presencia, real. Sacudió levemente la cabeza. Fue un error, pensó. Nada más. Pero no se sentía como un error. Se sentía como algo que había esperado sin saberlo. Y eso era peligroso. Mientras tanto, en la parte más alejada de la casa, Lucía no levantaba la mirada. Sus manos trabajaban sin detenerse. Limpiando. Ordenando. Organizando. Más rápido de lo normal. Más fuerte de lo necesario. Como si pudiera borrar lo que había pasado. Como si el esfuerzo físico pudiera silenciar la vergüenza. Ten cuidado, le dijo otra empleada. Te vas a lastimar. Lucía no respondió. Solo siguió. Oye, insistió la mujer. Lo de anoche, ¿estás bien? Esa vez sí se detuvo. Por un segundo. Solo uno. Sus manos quedaron suspendidas en el aire. Y luego, continuó. Estoy bien, murmuró. Pero no lo estaba.
No podía sacarse esa imagen de la cabeza. Había cruzado una línea. Una que no debía cruzar. No era solo su trabajo. Era su dignidad. ¿En qué estaba pensando? Susurró para sí misma. Pero sabía la respuesta. No estaba pensando. Estaba agotada. Vacía. Rhoda. Y por un momento. Simplemente dejó de resistir. Y ese momento. La había expuesto. Más tarde. La supervisora la llamó. Lucía. Su tono era serious. Demasiado serio. Lucía se acercó. Con el corazón latiendo más rápido. Sí. Anoche hubo un incidente. Lucía bajó la mirada. Sí, lo siento mucho. Yo. No puedes permitir que eso vuelva a pasar. No pasará. Este trabajo, no es solo limpiar y asistir. Es mantener una imagen. Esa palabra. Imagen. Lucía apretó los labios. Entiendo. El señor Peter no es cualquier persona. Lucía levantó la mirada apenas. Por un segundo. Lo sé. Pero en su voz. Había algo más. Algo que no era solo obediencia. Bien. Entonces asegúrate de comportarte como corresponde. Lucía asintió. Sí. Y se retiró. Pero esa noche, todo cambió otra vez. Peter no podía dormir. Otra vez. Pero esta vez, no era el dolor. Ni los recuerdos. Era desespera. Su mirada volvió a la puerta. Como la noche anterior. Como si algo dentro de él supiera. Que esa historia no había terminado. Y entonces, pasos. Lentos. Cuidadosos. Su corazón se tensó. La puerta se abrió. Y ahí estaba. Lucía. Pero no era la misma de anoche. Su postura era rígida. Distant. Professional. No se acercó demasiado. No habló de más. No lo miró directamente. Buenas noches, señor Peter. Formal. Fría. Lejana. Peter sintió algo incómodo en el pecho. Solo vine a verificar que todo esté en orden. Se acercó lo necesario. Nada más. Ajustó un detalle. Revisó una máquina. Evitó el contacto. Evitó el silencio compartido. Evitó todo. Peter la observó. Sin decir nada. Pero esta vez. No había calma. Había frustración. ¿Eso es todo? Preguntó de pronto. Su voz rompió el aire. Lucía se quedó inmóvil. Sorprendida. No esperaba que hablara. Menos que le hablara a ella. Sí, respondió, sin girarse completamente. ¿Y anoche? Silencio. Pasado. Denso. Lucía cerró los ojos un segundo. Fue un error. Directo. Sin emoción. Como si quisiera enterrarlo ahí mismo. Pero esas palabras golpearon más fuerte de lo que Peter esperaba. Así lo veía ella. Así lo reducía. No volverá a pasar, añadió. Y en ese momento, algo dentro de Peter reaccionó. No con lógica. No con orgullo. Con algo más crudo. Más humano. Claro, murmuró, con un tono que ni él mismo reconoció. Porque sería terrible repetir un error. Lucía finalmente lo miró. Por primera vez esa noche. Y en sus ojos. Había algo. No era solo vergüenza. Era dolor. Pero no dijo nada. Porque algunas cosas no se dicen. Solo se sienten. Buenas noches, señor Peter. Y se fue. Otra vez. La puerta se cerró. Y esta vez, Peter no miró hacia ella. Miró hacia otro lado. Como si quisiera convencerse de que nada de eso importaba. Pero en el fondo, sabía la verdad. Ambos estaban resistiendo. Él, a sentir. Ella, a quedarse. Y esa resistencia no iba a durar para siempre. La lluvia comenzó sin aviso. Primero suave, como un susurro contra las ventanas. Luego más fuerte. Más insistente. Como si el cielo también estuviera cansado de contenerse. Dentro de la mansión, todo parecía igual. Ordenado. Perfecto. Controllado. Pero debajo de esa calma, algo se estaba moviendo. Algo que ninguno de los dos podía ignorar por mucho más tiempo. Esa noche, el viento soplaba con fuerza. Las luces parpadearon una vez. Luego dos. Hasta que finalmente, todo quedó en oscuridad.
Un silencio absoluto. Diferente. Pesado. Inquietante. En la habitación de Peter, el sonido de las máquinas se detuvo. El bip constante desapareció. Y con él, la única señal de estabilidad que conocía. Sus ojos se abrieron de golpe. El pecho le subió y bajó con más fuerza. No por falta de aire, sino por miedo. Un miedo primitivo. Crudo. El tipo de miedo que no se puede controlar con dinero. Ni con orgullo. No, susurró. Pero no había nadie para escucharlo. Intentó moverse. Intentó reaccionar. Pero su cuerpo no respondió. Nunca lo hacía. Y en la oscuridad, eso se sentía 1000 veces peor. Pasos rápidos en el pasillo. Voces lejanas. Confusión. Alguien gritó órdenes. Pero nadie entraba. Nadie llegaba. Los segundos se estiraban. Se volvían eternos. Y por primera vez en mucho tiempo, Peter no se sintió solo. Se sintió abandonado. La puerta se abrió de golpe. Señor Peter. Era ella. Lucía. Su voz no era tranquila esta vez. Era urgent. Real. Viva. La luz de una linterna iluminó el cuarto. Su figura apareció en la oscuridad. Desordenada. Apresurada. Diferente. Se acercó rápidamente. Demasiado rápido. Sin distancia. Sin formalidad. Tranquilo. Estoy aquí, dijo, casi sin aliento. Peter la miró. Fijo. Intenso. Como si necesitara asegurarse de que era real. Se fue la luz en toda la casa. El generador debería activarse, pero está tardando. Se detuvo. Lo vio. De verdad lo vio. Su respiración agitada. Sus ojos tensos. Ese leve temblor que apenas podía controlar. Y entendió. No dijo nada. No hizo preguntas. Solo. Se quedó. Dejó la linterna a un lado. Y, sin pensarlo demasiado, se acercó más. Mucho más de lo que había permitido desde aquella noche. Está bien, murmuró suavemente. No va a pasar nada. Sus palabras no eran técnicas, ni profesionales. Eran humanas. Y eso fue lo que cambió todo. Peter tragó saliva. Sus ojos no se apartaban de ella. Había algo en su presencia, que calmaba el caos. Algo que no podía explicar, pero que necesitaba. No puedo, dijo de pronto. Su voz era baja, tensa, casi rota. Lucía se inclinó un poco más. ¿Qué? No puedo hacer nada, susurró. Y ahí estaba. La verdad. Desnuda. Sin orgullo. Sin barreras. Lucía sintió como algo le apretaba el pecho. Porque esa frase no era nueva. Pero sí lo era la forma en que la decía. No como un reclamo, sino como una confesión. Se quedó en silencio unos segundos. Pensando. Sintiendo. Y luego, hizo algo que no estaba en ningún manual. Tomó su mano. Suavemente. Con cuidado. Pero sin dudar. El contacto fue inmediato. Directo. Real. Peter se tensó. Su cuerpo no reaccionó. Pero su interior sí. Como un choque eléctrico. Como si cada nervio olvidado despertara de golpe. Sus ojos se abrieron un poco más. No está solo, dijo ella. Bajo. Cerca. Sincero. El tiempo se detuvo. Literalmente. La lluvia seguía golpeando las ventanas. El viento rugía afuera. Pero dentro de esa habitación, solo existían ellos. Y ese momento. Debería soltarme, murmuró Peter. Pero no lo decía con firmeza. Lo decía como alguien que no quería realmente que eso pasara. Lucía no respondió de inmediato. Miró sus manos. Luego lo miró a él. Sí, debería, admitió. Pero no lo hizo. No aún. Pasaron segundos. Largos. Pasados. Llenos de algo que ninguno de los dos sabía cómo nombrar. ¿Por qué se quedó anoche? Preguntó él de pronto. Lucía bajó la mirada. Ya lo dije, fue un error. No lo fue. Su respuesta fue inmediata. Instantiva. Casi, emocional. Lucía levantó la mirada. Sorpresa. Confusión. Sí lo fue, insistió. No debía estar ahí. Pero estuvo. Silencio. Y no se fue, añadió él.
Lucia tragó saliva. Porque estaba cansada. No, murmuró Peter. Porque confió. Esa palabra quedó suspendida en el aire. Pesada. Intensa. Peligrosa. Lucia soltó su mano de golpe. Como si acabara de darse cuenta de lo que estaba haciendo. Retrocedió un paso. No debería decir eso. ¿Por qué? Porque no es verdad. Pero su voz no sonaba convencida. Las luces regresaron de pronto. Un parpadeo. Luego otro. Y la habitación volvió a la normalidad. Pero nada era normal ya. Lucia se apartó más. Recuperando distancia. Recuperando control. El generador ya está funcionando. Todo debería estar bien ahora. Formó otra vez. Professional. Lejana. Pero sus manos aún temblaban. Peter la observó. Sin decir nada. Pero su mirada ya no era la misma. Ya no era fría. Ya no era distante. Era present. Lucia, dijo de pronto. Ella se detuvo en la puerta. Sí, señor. Ese señor volvió a levantar un muro entre ellos. Uno que hace minutos no existía. Gracias. Simple. Directo. Real. Lucia no respondió de inmediato. Porque no estaba acostumbrada a eso. Porque no esperaba eso. Porque le importó más de lo que debería. Buenas noches, señor Peter. Y salió. Pero esta vez no huyó. Caminó despacio. Como si algo la retuviera. Como si una parte de ella no quisiera irse del todo. Dentro de la habitación, Peter cerró los ojos. Y por primera vez desde el accidente, no sintió vacío. Sintió algo más. Algo peligroso. Algo necesario. A veces, el destino nos obliga a acercarnos, incluso cuando intentamos mantener distancia. ¿Tú crees que lo que pasó entre ellos fue solo coincidencia, o algo mucho más profundo? Te leo en los comentarios. Thought Balloon. La lluvia había cesado, pero el eco de aquella noche seguía suspendido en el aire. La casa volvió a su rutina. Luces encendidas, pasos medidos, voces bajas, todo funcionando como siempre. Pero entre ellos, nada era igual. Peter no volvió a mencionar lo ocurrido. No preguntó. No insistió. Pero tampoco olvidó. Porque hay momentos que no se borran. Se quedan. Se instalan. Y cambian todo desde dentro. Lucia, por su parte, había aprendido la lección. O al menos, eso intentaba convencerse. Mantenía distancia. Medía cada palabra. Cada movimiento. Cada segundo en esa habitación. Como si caminar sobre una línea invisible fuera la única forma de protegerse. Esa tarde, Peter la observaba, como lo hacía últimamente. En silencio. Con atención. Ella acomodaba unos documentos en una mesa cercana. Sin mirarlo. Sin detenerse. No tienes que evitarme, dijo él de pronto. Lucia se quedó inmóvil. Por un segundo. Solo uno. Luego continuó. No lo estoy haciendo. Sí lo estás haciendo. Silencio. Es mi trabajo mantener profesionalismo. ¿Y lo de anoche fue profesional? Directo. Sin rodeos. Lucia apretó los labios. No. Entonces no finjas que no pasó. Esa frase la golpeó. Porque no estaba fingiendo. Estaba sobreviviendo. ¿Qué quiere que diga? Preguntó finalmente, girándose hacia él. Sus ojos ya no evitaban. La verdad. Lucia soltó una leve risa. Sin humor. La verdad no cambia nada. A veces lo cambia todo. Silencio otra vez. Pero esta vez, más profundo. Más personal. Lucia lo miró. De verdad. Y por primera vez, no vio al milenario. Vio al hombre. Y eso fue un error. O tal vez, el comienzo de algo inevitable. Estaba cansada, dijo finalmente. Eso ya lo dijiste. No, murmuró. No lo explique. Peter no dijo nada. Pero su mirada no se apartó. Lucia respiró hondo. Como si abrir esa puerta le costara más de lo que parecía. Trabajo aquí desde hace 3 meses. Empezó. Antes de eso, tenía otro empleo. Se detuvo. Dudó.
Pero continuó. En un hospital. Peter frunció el ceño apenas. ¿Eras enfermera? Lucía negó suavemente. No exactamente, asistente. Pero hacía de todo. ¿Y por qué te fuiste? Esa pregunta pesó más. Lucía bajó la mirada. Porque ya no podía quedarme. Silencio. ¿Por qué? Su tono no era frío. Era curioso. Genuino. Lucía cerró los ojos un instante. Y entonces, lo dijo. Mi madre estaba enferma. Las palabras salieron suaves, pero cargadas. Muy enferma. Peter no habló. No interrumpió. Solo escuchó. Yo era la única que podía cuidarla, continuó. Turnos largos, poco dinero. Y al final del día, nada era suficiente. Su voz tembló apenas. Pero no se rompió. ¿Qué tenía? Algo que los médicos no lograban controlar, susurró. Y cada día, era peor. Silencio. Pasado. Honesto. Murió, añadió. Sin dramatismo. Sin lágrimas. Como si ya no quedaran. Pero esa simple palabra llenó la habitación. Peter tragó saliva. Algo en su pecho se movió. Algo que no esperaba. Lo siento. Lucía asintió. Yo también. Pero no sonaba como una respuesta. Sonaba como algo que aún dolía. Después de eso, continuó. Todo se vino abajo. Se apoyó levemente en la mesa. Como si necesitara sostenerse. Deudas, cuentas, gente esperando dinero que no tenía. Peter la observaba. Atento. Present. Así que tomé este trabajo. ¿Aquí? Sí. ¿Por dinero? Lucía levantó la mirada. ¿Por qué más? Pero en sus ojos había algo más. Algo que no estaba diciendo. ¿Y anoche? Preguntó él otra vez. Lucía dudó. Pero esta vez no huyó. Anoche, murmuró. No era solo cansancio. Peter inclinó ligeramente la cabeza. Entonces, ¿qué era? Silencio. Largo. Pasado. Hasta que finalmente, ella habló. Era renderme. Esa palabra quedó suspendida. ¿Rendirse? Sí, susurró. Por un momento, dejé de ser fuerte. Sus ojos se humedecieron. Pero no lloró. Dejé de resistir. Peter sintió algo en el pecho. Algo que reconocía demasiado bien. Y elegiste hacerlo aquí. No era una acusación. Era una observación. Lucía lo miró fijamente. No lo elegí. Pausa. Simplemente, pasó. El silencio que siguió. No fue incómodo. Fue compartido. Yo también me rendí, dijo Peter de pronto. Lucía parpadeó. Sorprendida. ¿Cuándo? El día que desperté, y me di cuenta de que mi vida ya no era mía. Su voz era baja, pero firme. Ese día, dejé de intentar. Lucía lo observó, con algo nuevo en la mirada. No parece, porque aprendí a fingir. Esa confesión cambió algo. No en el ambiente, en ellos. Lucía dio un paso más cerca, sin darse cuenta. ¿Y ahora? Peter la miró. Directo, sin máscaras. Ahora, no estoy seguro. Pausa. Pero anoche, por un momento, se detuvo, como si decirlo en voz alta. Lo hiciera demasiado real. ¿Qué? Susurró ella. Peter sostuvo su mirada. No me sentí solo. El aire se volvió más pesado, más cálido, más íntimo. Lucía bajó la mirada. No por vergüenza, por miedo. Eso no debería pasar. ¿Por qué? Porque complica todo. Tal vez ya está complicado. Silencio. Pero esta vez, no era resistencia. Era reconocimiento. Lucía dio un paso atrás. Respiro hondo. Recuperando control. No puedo hacer esto. ¿Esto qué? Esto, murmuró. Olvidar quién soy aquí. Peter la observó. ¿Y quién eres? Lucía levantó la mirada. Firme. Alguien que no puede quedarse. Esa frase. Golpeó. Directo. ¿Y si no quiero que te vayas? Dijo él. Instintivo. Sin pensar. Sin filtro. Lucía se quedó inmóvil. Su corazón latía más rápido. No es tu decisión. Podría serlo. No.
susurró ella. Porque no todo se compra. Silencio. Duro. Real. Pero en ese momento, ambos sabían algo. Algo que ninguno dijo en voz alta. Ya era demasiado tarde. El pasado había salido a la luz. Las barreras se estaban rompiendo. Y lo que había entre ellos ya no podía ignorarse. Después de aquella conversación, la casa ya no se sentía igual. No era más ruidosa. No era más silenciosa. Era diferente. Como si algo invisible hubiera cambiado la forma en que el aire se movía entre ellos. Peter pasó la noche despierto otra vez. Pero esta vez no era el vacío lo que lo mantenía alerta. Era ella. Lucía. Sus palabras. Su historia. Su forma de resistir, incluso cuando confesaba que ya no podía. En la oscuridad de su habitación, miró el techo como siempre. Pero por primera vez, no se sentía atrapado en su cuerpo. Se sentía atrapado en su mente. Y por extraño que pareciera, no le molestaba tanto. A la mañana siguiente, Lucía llegó temprano. Más temprano de lo habitual. Sus pasos eran suaves, controlados. Pero sus ojos delataban algo distinto. Cansancio. No físico. Emotional. Cuando entró en la habitación, Peter ya estaba despierto, mirándola, esperándola. Buenos días, dijo ella, con un tono profesional, pero su voz no tenía la misma barrera de antes. Había grietas, pequeñas, pero visibles. Llegaste temprano, dijo él. Siempre llego temprano. Hoy más. Lucía evitó su mirada mientras acomodaba las sábanas. No podía dormir. Silencio. Peter la observó. No con juicio. Con atención. Como si intentara entender algo que nunca había intentado antes. Yo tampoco, murmuró él. Lucía se detuvo. Solo un segundo. Pero suficiente. Ese pequeño momento. Era nuevo. No había tensión. No había distancia. Solo reconocimiento. Lucía se acercó para ajustar su posición. Sus manos trabajaban con cuidado. Demasiado cuidado. Como si cada gesto ahora tuviera significado. No tienes que tratarme como si fuera de cristal, dijo Peter de pronto. Lucía lo miró. No lo hago. Sí lo haces. Silencio. Pero esta vez, no era defensa. Era honestidad. Lucía suspiró suavemente. No sé cómo tratarte ahora. Esa frase. Era real. Demasiado real. Peter no respondió de inmediato. Porque esa era también su verdad. Tampoco yo sé cómo tratarte a ti, admitió él. Lucía levantó la mirada. Sorprendida. Por primera vez, ninguno de los dos tenía el control. Y eso, los acercaba más que cualquier otra cosa. Nube de lluvia, un cambio invisible. Los días siguientes, algo empezó a cambiar. No de forma evidente. No dramática. Sutil. Humana. Lucía ya no evitaba completamente su mirada. Peter ya no se encerraba en el silencio absoluto. Las palabras entre ellos empezaron a existir sin peso. ¿Dormist? Preguntaba ella a veces. Un poco, respondía él. Eso es nuevo, decía con una leve sonrisa. Y él no lo negaba. Pequeños momentos, insignificantes para el mundo, pero enormes para ellos. Una tarde, Lucía entró con una taza de té. Sin que nadie se lo pidiera, la dejó en la mesa junto a él. No es parte de mi trabajo, dijo rápidamente. Lo sé, respondió Peter. Silencio. Entonces, ¿por qué lo haces? Preguntó él. Lucía dudó. Se encogió de hombros. Porque te vi temblar ayer. Peter bajó la mirada. No era lástima. No era obligación. Era cuidado. Y eso lo desarmó más que cualquier otra cosa. Momentos de paz. Esa noche, por primera vez, no había tensión. No había distancia forzada. Lucía se sentó en la silla junto a la cama. Pero esta vez no fue por error. Ni por cansancio. Fue elección. ¿Te duele hoy? Preguntó ella suavemente. Peter pensó antes de responder. Menos. Eso es bueno. No siempre lo es. Lucía lo miró.
¿Por qué? Peter respiró hondo. Porque cuando no duele, empiezo a pensar. Lucía frunció ligeramente el ceño. ¿En qué? Él la miró. Largo. Directo. Sin defensa. En lo que perdí. Silencio. Pero no incómodo. Compartido. Lucía bajó la mirada. Yo también pienso en lo que perdí. Peter asintió lentamente. Y por primera vez, no estaban solos en su dolor. Símbolo de luna creciente, una conexión real. El tiempo pasó sin que lo notaran. La conversación fluyó. Pequeñas historias. Fragmentos de vida. Sin presión. Sin máscaras. Lucía rió suavemente una vez. Una risa real. Cansada. Pero sincera. Peter la miró. Y algo en su pecho se movió otra vez. Más fuerte que antes. No sabía que podías reír así, dijo él. Lucía lo miró sorprendida. ¿Así como? Como si no estuvieras cargando el mundo. Silencio. A veces se me olvida que puedo, respondió ella. Y esa frase quedó en el aire. Peter extendió ligeramente su mano. No la tocó. Solo la acercó. Lucía la miró. Dudó. Pero no se alejó. Ese espacio. Esa casi conexión. Decía más que cualquier palabra. Corazón roto, la ilusión de calma. Por un momento. Parecía paz. Parecía posible. Parecía seguro. Pero ambos sabían. Que nada así dura para siempre. Lucía miró el reloj. Se levantó lentamente. Tengo que irme, dijo. Peter no respondió de inmediato. Siempre te vas, dijo al fin. Lucía bajó la mirada. Siempre tengo que hacerlo. Silencio. Pero antes de salir, se detuvo. No lo miró, pero habló. Hoy fue diferente. Y salió. La puerta se cerró suavemente. Peter se quedó mirando el espacio vacío. Y por primera vez, no sintió vacío. Sintió miedo. Porque entendía algo que no quería aceptar. Esto ya no era solo compañía. Era vínculo. A veces, el vínculo más peligroso no es el que nace del amor, sino el que nace del silencio compartido. ¿Tú crees que ellos deberían seguir acercándose, o detenerse antes de que duela más? Thought Balloon. La calma no dura para siempre. Nunca lo hace. Y en la mansión de Peter, esa verdad llegó sin avisar. Era una mañana aparentemente normal. El sol entraba por las ventanas con una suavidad engañosa. Todo estaba en su lugar. Todo parecía estable. Pero debajo de esa apariencia, algo se estaba rompiendo. Lucía entró como siempre. Paso firme. Sonrisa leve. Professional. Pero esta vez, había algo diferente en su expresión. Algo contenido. Algo pesado. Peter lo notó de inmediato. ¿Qué pasa? Preguntó sin rodeos. Lucía se detuvo. Demasiado rápido. Nada, respondió. Pero su voz no coincidía con su palabra. Peter la observó. Más atento de lo habitual. No es nada. Silencio. Lucía respiró hondo. Se acercó para ajustar la manta. Sus manos temblaban ligeramente. Recibí una llamada esta mañana, dijo al fin. Peter no respondió. Esperó. Lucía bajó la mirada. Sobre mi antiguo trabajo, el hospital. El aire cambió. Peter frunció el ceño. ¿Qué pasó? Lucía apretó los labios. Alguien reportó mi salida. Silencio. Dicen que abandoné responsabilidades críticas sin aviso suficiente. Peter la miró fijo. ¿Es cierto? Lucía levantó la mirada. Y esa vez, no había defensa. Solo verdad. No tuve opción, dijo suavemente. Mi madre estaba muriendo, y no podía estar en dos lugares al mismo tiempo. Silencio. Pero entonces, lo dijo. La frase que lo cambió todo. Podrían iniciar un proceso legal. El aire se volvió pesado. Peter no respondió de inmediato. Su mirada se endureció. No por ella, sino por algo más profundo. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Preguntó. Lucía dudó. Necesito dejar el trabajo aquí.
Silencio. Esa frase no fue solo una decisión, fue una ruptura. Peter sintió algo extraño en el pecho. No dolor físico, algo más profundo. No puedes simplemente irte, dijo. Lucía lo miró, triste, pero firme. Sí puedo. Silencio. Y por primera vez, Peter sintió pérdida antes de que ocurriera. Símbolo de alto voltaje, la tensión explota. Esto no es justo, dijo él de pronto. Lucía frunció el ceño. ¿Qué no es justo? Que entres en mi vida, su voz se tensó, y luego decidas desaparecer. Lucía retrocedió un paso. No entré en tu vida a propósito. Pero estás en ella. Silencio. Las palabras quedaron suspendidas, pesadas, irreversibles. Lucía respiró hondo. Esto no puede seguir. Peter la miró fijo. ¿Por qué? Porque no es correcto. ¿Qué no es correcto exactamente? Lucía lo miró. Y esta vez, su voz tembló. Tú y yo. Silencio absoluto. El golpe emocional. Peter se quedó inmóvil. No por su cuerpo, sino por dentro. Tú y yo, ¿qué? Preguntó lentamente. Lucía bajó la mirada. Esto, lo que sea que esté pasando. ¿Lo que está pasando es un problema? Lucía dudó. Y eso fue suficiente respuesta. No encajo aquí, dijo ella al fin. Peter la miró. Más suave, pero más dolido. No tienes que encajar. Sí tengo, respondió ella. Porque si no lo hago, me pierdo. Silencio. Esa frase golpeó más fuerte que cualquier discusión. Nube de lluvia, la verdad que rompe. Lucía dio un paso atrás. No puedo seguir viniendo aquí como si nada. Peter bajó la voz. Pero no es como si nada. Lucía lo miró, con lágrimas contenidas. Exactamente. Silencio. Peter entendió. Demasiado tarde. Entonces, ¿qué soy para ti? Preguntó él. Lucía cerró los ojos. Eso es lo que lo hace peor. Y entonces, lo dijo. Porque ya no eres nada. Silencio. El mundo se detuvo otra vez. Símbolo de choque, la ruptura. Lucía se giró hacia la puerta. Rápido. Demasiado rápido. Lucía, dijo Peter. Se detuvo. Pero no miró atrás. Si sales por esa puerta. Su voz tembló ligeramente. No vuelvas como si esto nunca pasó. Silencio. Lucía apretó los labios. Y respondió en voz baja. No puedo quedarme como si hubiera pasado. Y salió. La puerta se cerró. Pero esta vez, no fue solo una puerta. Fue un final. Corazón negro, el vacío. Peter se quedó en silencio. Inmóvil. Mirando el espacio vacío. Por primera vez, no era solo soledad. Era pérdida. Y lo peor, era que él mismo no sabía cómo había llegado ahí. Sus manos temblaron ligeramente. No por debilidad física, sino emocional. No, susurró. Pero no había nadie que respondiera. Solo silencio. Solo ausencia. Solo ella. A veces no perdemos a alguien cuando se va, sino cuando nos damos cuenta de lo mucho que significaba. ¿Tú crees que aún hay vuelta atrás después de esto? Broken Heart Thought Balloon. La casa estaba demasiado silenciosa. No el silencio habitual de la noche, sino uno más profundo, más definitivo. El tipo de silencio que aparece cuando algo importante se ha perdido. Peter no había hablado desde que ella se fue. No había pedido ayuda. No había llamado a nadie. Solo permanecía ahí, inmóvil, mirando el mismo punto donde la puerta se cerró. Las horas pasaron sin que él las registrara realmente. El tiempo se volvió irrelevante, como si todo hubiera perdido dirección. Por primera vez desde el accidente, no era su cuerpo lo que lo limitaba, era su mente. Ya no eres nada. La frase de Lucía seguía repitiéndose dentro de él. No como recuerdo, sino como herida abierta. Se suponía que debía sentirse aliviado.
Eso era lo lógico. Menos complicaciones. Menos riesgo. Menos dolor. Pero lo que sentía no era alivio. Era vacío. Más profundo que antes. Y eso lo asustó. Símbolo de luna creciente lucía en su silencio. Lucía no regresó a su habitación esa noche. Caminó sin rumbo. Hasta que el cansancio la obligó a detenerse. Se sentó en un pequeño espacio de descanso del personal. Manos juntas. Mirada baja. Respiración irregular. No estaba llorando. Pero algo dentro de ella sí. Esto no puede seguir. Se lo había dicho a él. Pero en realidad, se lo había dicho a sí misma. Porque quedarse era peligroso. No por el trabajo, sino por lo que estaba sintiendo. Y eso, no lo podía permitir. Corazón negro, el peso de la verdad. Lucía cerró los ojos. Pero la imagen no desaparecía. Peter. Su voz. Su forma de mirarla. No era compasión. No era necesidad. Era algo más. Algo que no tenía nombre seguro. Y eso era lo peor. Porque si le daba un nombre, tendría que aceptarlo. Y no podía. No puedo, susurró para sí misma. Pero no sabía exactamente qué estaba negando. Símbolo de alto voltaje el otro lado. En la mansión. Peter finalmente intentó moverse. No físicamente. Emotionalmente. Tomó aire. Uno profundo. Doloroso. Y por primera vez, se permitió recordar todo. No solo la pérdida, sino a ella. Lucía entrando. Lucía riendo. Lucía acercándose sin miedo. Lucía tocando su mano. Lucía quedándose. No por obligación. No por trabajo. Sino por elección. Y entonces, la pregunta llegó. Clara. Implacable. La dejé ir. Peter cerró los ojos. Y lo entendió. No fue ella quien se fue primero. Fue él. En el momento en que eligió el orgullo. El silencio. La resistencia. La empujó lejos sin moverse. Sin hablar. Sin detenerla. Y ahora, ya era tarde. O eso creía. Porque algo dentro de él se negaba a aceptarlo como final. Peter giró ligeramente la cabeza hacia la ventana. La noche estaba oscura, pero no vacía. Había lluvia otra vez. Suave. Constant. Como si el mundo insistiera en continuar. Aunque él no lo hiciera. Y entonces lo decidió. No con lógica. No con orgullo. Sino con algo más profundo. Necesidad. No, susurró. No iba a terminar así. No después de lo que sintió. No después de lo que ella le hizo recordar. No después de volver a sentir. Vida. Puerta el movimiento. Con esfuerzo. Con rabia contra su propio cuerpo. Peter activó el sistema de llamada. Encuéntrenla, dijo cuando alguien respondió. Su voz no era fuerte, pero era firme. Señor, ¿a quién? Silencio. Lucía. Pausa. Ahora. Y colgó. Respiró hondo. No sabía qué iba a decirle. No sabía si ella lo escucharía. No sabía si era demasiado tarde. Pero sabía algo más importante. No podía dejarla ir sin intentar. Crescent Moon Lucía. La misma noche. El mensaje llegó horas después. Debe presentarse en la mansión. Lucía lo miró en silencio. Sin emoción inmediata. Sin reacción visible. Pero su corazón ya había reaccionado. Porque sabía. No era una orden cualquiera. Era él. Corazón roto el camino de regreso. Mientras caminaba de vuelta, cada paso pesaba más. No era miedo. No era enojo. Era algo más confuso. Lo que había intentado apagar. Seguía ahí. Y estaba creciendo. No importaba cuánto lo negara. Porque una parte de ella también lo había esperado. Símbolo de alto voltaje el umbral. Cuando llegó a la mansión, la puerta estaba abierta. Como si la estuviera esperando. Lucía se detuvo. Un segundo. Solo uno.
Y entró. El aire dentro se sintió diferente. Más denso. Más real. Caminó hasta la habitación. Y ahí estaba él. Esperando. No como un hombre derrotado, sino como alguien que finalmente había elegido no rendirse. Corazón negro, mirada final. Sus ojos se encontraron. Sin palabras. Sin distancia. Sin defensa. Solo verdad. Y en ese silencio, ambos entendieron lo mismo. Nada de esto había terminado. A veces, la decisión más difícil no es dejar ir, sino volver a intentar cuando todo parece roto. ¿Tú crees que él hizo bien en buscarla otra vez? Thought Balloon Broken Heart. El silencio entre ellos no era el mismo de antes. Ya no era vacío. Ya no era tensión. Era algo más profundo. Algo que dolía y sanaba al mismo tiempo. Lucía permanecía de pie en la entrada de la habitación. Peter la miraba. Sin prisa. Sin defensa. Sin orgullo. Solo, presencia. El aire parecía más ligero. Como si todo lo que no se había dicho durante días, finalmente estuviera esperando su turno. Lucía dio un pequeño paso adelante. Luego se detuvo. Como si su cuerpo recordara todo lo que su mente intentaba olvidar. No deberías haberme traído aquí, dijo finalmente. Su voz era suave, pero ya no era fría. Peter respiró hondo. No podía dejar que te fueras así. Silencio. Lucía bajó la mirada. Te dije que era lo mejor. Lo dijiste cuando estabas asustada. Esa frase la detuvo. Lucía lo miró. Y en sus ojos, ya no había solo distancia. Había conflicto. No estoy asustada, susurró. Peter negó lentamente. Sí lo estás. Pausa. Pero no de mí. Silencio. Lucía apretó los labios. Porque era verdad. Y odiaba que lo fuera. El viento golpeó suavemente las ventanas. Pero dentro, todo estaba quieto. Peter no apartó la mirada. Esta vez no. Te fuiste porque sentiste algo, dijo él. Lucía abrió los ojos apenas. No sabes eso. Sí lo sé, respondió con calma. Porque yo también lo sentí. Silencio. Esas palabras cambiaron el aire. Lucía tragó saliva. Esto no es correcto. Peter negó otra vez. No es cómodo. Pausa. Pero es real. Corazón roto, el momento más frágil. Lucía cerró los ojos. Como si intentara sostenerse. Yo no puedo quedarme aquí y olvidar quién soy afuera. Peter la observó con más suavidad. No te estoy pidiendo que olvides quién eres. Lucía lo miró. Entonces, ¿qué quieres? Silencio. Peter respiró hondo. Y por primera vez, no habló como un hombre roto, sino como alguien que había decidido vivir. Quiero que no te vayas sin saber lo que eres para mí. Lucía se quedó inmóvil. El mundo parecía haberse detenido otra vez. Símbolo de luna creciente, el reconocimiento. Peter continuó, más bajo, más sincero. Antes de ti, no sentía nada. Pausa. No esperanza. No paciencia. Nada. Lucía lo escuchaba sin interrumpir. Solo existía. Continuó. Pero no vivía. Silencio. Y entonces llegaste tú. Su voz se quebró apenas. No de debilidad, sino de verdad. Y sin pedir permiso, empezaste a hacerme sentir otra vez. Lucía bajó la mirada, porque no sabía cómo sostener eso. Corazón roto, la confesión de ella. Peter, susurró. Él no la dejó terminar. Déjame decirlo. Silencio. Lucía respiró hondo. Y esperó. Cloud with rain, el momento decisivo. No sé qué es esto, dijo él. No sé cómo llamarlo. No sé cómo hacerlo fácil. Pausa. Pero sí sé esto. Se detuvo. La miró directamente. No quiero volver a antes de conocerte. Silencio absoluto. Lucía sintió algo romperse dentro de ella. Pero no de dolor, sino de resistencia. Por primera vez,
Lucía no retrocedió. Se acercó, lentamente, sin huir. Yo tampoco quería sentir esto, admitió. Peter la observó con intensidad. ¿Pero lo sientes? Lucía asintió, casi imperceptible. Sí. Y esa palabra fue suficiente. El espacio entre ellos desapareció. No de golpe, sino como algo inevitable. Lucía extendió su mano. Esta vez, sin miedo. Peter la tomó. El contacto fue simple, pero profundo. No era el primer toque, pero sí el primero consciente. El primero elegido. No soy tu solución, susurró Lucía. Nunca lo fuiste, respondió él. Pausa. Eres mi razón para intentar. Silencio. Y esta vez, Lucía no se apartó. La noche afuera seguía. La lluvia también. Pero dentro, todo era diferente. No estaban curados. No estaban perfectos. Pero estaban juntos. Y eso, era suficiente. Peter apoyó suavemente su frente contra la de ella. Lucía cerró los ojos. Sin miedo. Sin huida. Solo presencia. Solo verdad. Días después, la mansión ya no se sentía vacía. Había pasos. Risas suaves. Vida. Peter ya no miraba la ventana como antes. Ahora la miraba con ella. Lucía ya no era la empleada. Y él ya no era el hombre roto. Eran dos personas, aprendiendo a existir otra vez. Y esta vez, sin perderse. A veces, el amor no llega para salvarnos, sino para recordarnos que todavía podemos salvarnos nosotros mismos. ¿Te conmovió esta historia de Peter y Lucía? Fabulous Broken Heart Sparkling Heart. Gracias por ver esta historia hasta el final. Tu tiempo, tu apoyo y tu presencia aquí significan más de lo que puedo expresar con palabras. Si esta historia tocó tu corazón, te inspiró o te mantuvo viendo hasta el último segundo, te invito a suscribirte al canal para más historias emocionales como esta. Y no olvides activar la campanita de notificaciones, así no te perderás ningún nuevo video. Hasta la próxima, que Dios te bendiga, mantente fuerte y nunca dejes de creer en el amor. Nos vemos en la siguiente historia.